Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente estamos en la clase de Musar, leyendo el libro de Metzila Yetzarim, página 144. Vamos a mirar un tema que se llama la angustia y el miedo son ilusorios. Ese es el tema que vamos a tocar esta noche. La angustia y el miedo son ilusorios. Explica el Ranjal y dice: otro de los factores que impiden la diligencia es la angustia. Estamos hablando del tema de la diligencia. O de ser atentos a poder forzarnos en nuestra vida espiritual. Explica Ranjal que otro de los obstáculos o los factores que impiden que la diligencia se pueda dar es la angustia y el miedo. Ahora, la palabra angustia y miedo, en su comentario en Yeshayahu 51:13, 51:13, acá una cosa. En Yeshayahu 51:13, el Malbim de Rabbi Meir Lebush, 1809-1879, explica que la palabra pajat, que significa angustia, es un sentimiento que se origina en el temperamento de la persona, al margen de la situación externa. Mientras que morá y irá, que son miedo, es el sentimiento de aprehensión originado por un factor externo. Entonces, la angustia o la forma en que alguien se angustia tiene que ver con su personalidad. Pero el miedo es algo producido por un factor externo. Entonces, la angustia y el miedo, excesivos al tiempo y sus consecuencias, pues en algunas ocasiones la persona puede tener miedo del frío, a veces del calor, a veces de posibles percances y en otras de enfermedades y a veces de ventarrones o de otros factores similares. A esto se refirió el rey Shlomo cuando dijo: dice el flojo, hay un felino en el camino, un león acecha en las plazas. Ahora, ¿a qué se refiere acá? ¿A qué se refiere con un león acecha en las plazas? Explica nuestros sabios y dice, eso está en Proverbios 26:13, en Mishlei 26:13. Ahora, el versículo habla de dos tipos de miedo. El segundo peor que el primero. Ahora, es lógico que es posible que haya un león acechando. Eso es posible. Pero que haya un león en la plaza. Eso ya es una exageración producida por el miedo, producida por la angustia. Entonces, es poco probable, pero sí es posible que haya un león acechando. Eso puede ser verdad. Explica Rajal, pero que esté acechando la plaza es una exageración que se produce por el miedo. Los sabios criticaron duramente esta actitud melindrosa, o diríamos de otra manera, alguien, exagerado, ¿no? Y la asociaron con los que pecan. Esto puede significar dos cosas: que el miedo es síntoma del pecado o que conduce a él también. La palabra pecado, recordemos que es errar. En el versículo de Mishlei 26:13, dame un segundito. Citado antes, el miedo irracional de la persona puede llevarla al pecado impidiéndole cumplir con sus obligaciones espirituales. En el caso que será citado a continuación, el miedo es entendido como expresión y síntoma de un estado de pecado previo. O sea, que dicen nuestros sabios que el hecho de que sintamos miedo es porque hay un pecado que nos hace sentir miedo. O el miedo puede también ser consecuencia de que la persona pueda llegar a pecar en la vida o a errar en la vida, a equivocarse en la vida. En otras palabras, hay un dicho que dice: el pecado acobarda. El pecado, el miedo, recordemos,
que no es una causa. El miedo es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? Del abandono afectivo. Por eso, las personas que han tenido abandono afectivo, de una u otra manera, van a sentir miedo e inseguridad. Abandono afectivo. Y de hecho, la Escritura los apoya como está escrito. Se aterraron los pecadores en Sión, los malvados fueron presa del temblor. Eso está en Yeshayahu 33:13. E incluso en cierta ocasión, uno de los grandes sabios talmúdicos dijo a uno de sus discípulos, cuando vio que éste tenía miedo, eres un pecador. Eso está en Berajó 60a. Esto es similar al proverbio, el que nada debe, nada teme. Es por eso que se declara, confía en el Eterno y haz el bien. Reside en la tierra y susténtate con fidelidad. Confía en el Eterno y haz el bien es un tejil que está en capítulo 37, verso 3. En otras palabras, en vez de tener miedo, el hombre debe confiar en Dios y dirigir su vida cotidiana con confianza y fe en Él. Y de ahí obtendrá el sustento espiritual que le permite vivir bien. El miedo, aparte de que paraliza, es una obstrucción a la vida espiritual. Pero es consecuencia de un cortocircuito en la vida de una persona, o sea, de un pecado. En síntesis, el ser humano debe asumir un rol transitorio, explica Ranjal, respecto a este mundo, pero un rol permanente respecto a la labor espiritual. En otras palabras, hay que saber que todo lo que hagamos en este mundo a nivel material es pasajero. Pero todo lo que hagamos a nivel espiritual no es pasajero, sino que es eterno. Ocuparse todo en la vida, menos de la vida espiritual, es haber perdido el momento de haber tenido la oportunidad de venir a este mundo. Es como el estudiante que va al colegio y necesita recuperar, pero él no recupera, sino que va y pierde el tiempo. En todo lo que tiene que ver con cosas de este mundo, debe contentarse y satisfacerse en cualquier cosa que se le presente. Debe también alejarse de la búsqueda de reposo y adoptar el trabajo y el esfuerzo como guía en su vida. De este modo, su corazón estará sólido en confianza en el Eterno y no temerá a las consecuencias del tiempo ni los percances que pueda provocar. Más en este tiempo que se ven cosas que están pasando en el mundo. Hay que tener confianza en Hakadosh Baruj Hu. También está escrito, deben cuidar mucho sus personas. Eso parece implicar, eso está en Devarim 4:15. Literalmente dice almas, naf shotegen. O sea, cuiden sus almas, en otras palabras. Pero en este contexto, alma nefes se refiere a toda la parte vital del ser humano, incluyendo su salud. En Berajot 32b, los sabios interpretaron. Espérame un segundo. Entonces, cuando habla aquí, habla de la salud. Cuando habla de nefes, habla de la salud, de un daño inclusive en la salud. ¿Se escucha bajito? ¿Será solamente a mí? Ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿Qué pasa? hablando de la parte vital del ser humano, incluyendo sus... En Berajot 32b, los sabios interpretaron este versículo, este pusik, en el sentido de que es obligatorio que la persona cuide su bienestar y su salud y no se exponga al peligro. Una persona no debe exponerse al peligro. Pero el miedo puede provocar este asunto. Eso parece implicar que no se debe decidir tener confianza en todas las circunstancias. Por ejemplo,
en los políticos o en inclusive si mañana tendré economía o no tendré economía. Nuestros sabios nos dicen que debemos confiar en Hakadosh Baruj Hu, la cual todo proviene de él y toda circunstancia proviene de él. Ni una hoja se mueve sin que Hakadosh Baruj Hu lo autorice. Dios está al tanto de todo en la vida. Una persona cuando vive sin confiar en Hakadosh Baruj Hu se angustia y esa angustia por dentro le produce un miedo hacia afuera, hacia todas las circunstancias. Y eso puede enfermar a alguien. Y de hecho, ahí mismo los sabios dijeron que esto aplica incluso tratándose de cumplimiento de un precepto o de la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. No hay que servir a Dios por miedo. No hay que pensar que Hakadosh Baruj Hu de pronto lo va a matar con un rayo. Hay que pensar siempre en la oportunidad que tenemos de hacer teshuvah, de cambiar nuestra vida cada día. En eso sí hay que pensar. No en cuánto hemos pecado, sino en cuánto podemos rectificar, corregir y hacer cosas buenas. No obstante, debes saber que hay dos tipos de temor. El irá, hay un temor real y otro irracional. Hay un sentimiento legítimo de seguridad, pero también hay una errónea actitud de irresponsabilidad. El Señor creó al ser humano, Hakadosh Baruj Hu creó al ser humano con inteligencia y capacidad para razonar. Este razonamiento, esta inteligencia Sehel, que es la parte de nuestra inteligencia Sehel, le sirve para analizar objetivamente la realidad, la capacidad para razonar, el raciocinio. Sebará, le sirve para pensar y llegar correctamente a la conclusión, a las conclusiones adecuadas. Una conclusión adecuada es que siempre se debe cuidar la vida. La vida se debe cuidar. No sé si alguno de vosotros ha tenido en algún momento, me imagino que sí, claro, ha tenido que ir al médico. Y digamos que algunos lo han operado. No sé si algunos lo han operado. Pero cuando va al médico, y este lo va a operar, una de las maneras para poder sobreponerse a cualquier cirugía o a cualquier tratamiento médico es tener la tranquilidad de que todo va a estar bien. Lo digo por experiencia. ¿Sí? Cuando se logra mantener una tranquilidad interna sobre las circunstancias y una confianza en Hakadosh Baruj Hu que todo es para bien, entonces podemos estar tranquilos. Escuché de alguien que dijo lo siguiente: no temo al futuro. ¿Por qué? Porque aunque no ha llegado, Dios ya está allá en el futuro. Entonces, me ha preparado el camino. Bonito, ¿verdad? La inteligencia y capacidad para razonar a fin de que se pueda dirigir su vida por un camino apropiado y se cuide de los factores dañinos que fueron creados para castigar a los malvados. Una persona inteligente va a saber que el malvado será castigado, que Hakadosh Baruj Hu no dejará a nadie sin su paga en el mundo o en el mundo venidero. Por lo tanto, al ser inteligente, usar su cejer, su inteligencia, entonces mirará que no va por buen camino y decida reflexionar. Confía en Hakadosh Baruj Hu, porque nada en este mundo, en ningún lugar en este mundo, será seguro si Hakadosh Baruj Hu no está ahí para cuidarnos. Mírese lo que escuchamos en el mundo. Locura de la Tercera Guerra Mundial, gente se amenaza con bombas atómicas y toda clase de cosas y situaciones. El mundo va de aquí para allá, son los dolores a la venida del Moshiach. La economía puede fluctuar, no se acaba, solo cambia de mano y cambia de personas. Hoy los que son pobres mañana pueden ser ricos y hoy los ricos mañana pueden ser pobres. Porque en el mundo todo es como una rueda. Los que están arriba mañana pueden estar abajo. ¿Qué nos puede dar seguridad? Solo Hakadosh Baruj Hu.
El individuo que se niega a dirigir su vida por el camino de la sabiduría y en cambio se expone imprudentemente al peligro, no está actuando con un legítimo sentimiento de seguridad en Dios. Ahora, ¿qué es lo que pone a la persona en peligro? El pecado pone a la persona en peligro, nos puede poner en peligro, Halbe Shulon. ¿Por qué? Porque el pecado, en otras palabras, es una ausencia de sabiduría. Por lo tanto, genera una mentalidad de tontería. Y la tontería es la que lleva a equivocarse a la persona. Nadie peca, dice Rabbi Nachman de Breslev, nadie peca si no es por un espíritu que le hace pecar, de tontería que le hace pecar. ¿Qué es espíritu? Una actitud que la persona ha adquirido para poder pecar. Eso le puede llevar a que su vida se autodestruya, a que su vida se arruine, a que su economía se arruine, a que su matrimonio se arruine. No está actuando entonces con un legítimo sentimiento de seguridad en Dios, sino que con irresponsabilidad. Y en realidad comete un pecado. Una persona, por ejemplo, que esté enferma, Halber Shulon, y tengan que tomar una medicina, tiene que tomarla. Yo recuerdo que en el hospital alguien me preguntó y me dijo, ¿se le puede hacer transfusión de sangre? Claro que sí, ¿por qué no? Todo lo que necesites para salvarme la vida. ¿Por qué? Por una sencilla razón lógica. Estamos en este mundo para corregir nuestra vida. ¿Qué necesitamos para corregirlo? Necesitamos vida. Y si una persona pierde la vida por tontería, entonces no tendrá la oportunidad de corregir. Porque la persona se puede ir antes de tiempo por no haberse cuidado, por haber entrado en situaciones donde se puso en sacaná, en peligro. Y en realidad cometió un pecado, ya que está actuando contra la voluntad del Creador, que desea que el ser humano se cuide a sí mismo. Ahora, con todos estos asuntos de salud, debemos cuidarnos, no es un asunto de salubridad pública, es un asunto de mitzvot. Hakadosh Baruj Hu, el rey del mundo, nos ordena que debemos cuidarnos. Resulta entonces que aparte del peligro al que el individuo se expone, debido a su falta de cuidado, también se hace culpable activamente de su propia vida a causa del pecado que comete. Explicaba nuestro rabino y decía que en algún momento una persona, por ejemplo, si está enfermo, y estamos hablando de un yehudí, si está enfermo y de repente, supongamos que es día de Shabbat, Halbe Shulon, y alguien se enferma de peligro, pikuach nefesh, de peligro de muerte, y esta persona, por no violar Shabbat, se pone a buscar a alguien quien pueda manejar el carro y demora un tiempo. Y ese tiempo que demora la persona se agrava y muere. En el cielo le llaman a él asesino. ¿Por qué? Por no haber sido diligente en salvar la vida de la persona. Porque por encima de todo está la vida. Y será ese pecado mismo que lo llevará al castigo. ¿Cuántas personas no estornudan irresponsablemente y enferman a una persona y esa persona puede morir? Y si muere la persona después en el Shammai le van a decir, tú mataste a este, a este y a este. Y como consecuencia de que este murió, estos sufrieron porque era el que trabajaba para sustentarlos. ¿Yo cuándo? Yo nunca he matado a nadie. Dirá la persona, el día que estornudaste y esa persona se enfermó. ¿Por qué? Por irresponsable. Porque solo un tonto no cuida su vida. Una persona que no tiene valor y aprecio por su alma no la cuida. Así como un diamante y el dinero se cuida. ¿Por qué? Porque tiene un valor y porque tenemos conciencia de ese valor. Y tenemos conciencia que con el valor que tiene ese dinero podemos hacer cosas. Pues cuando tenemos conciencia en nuestra vida, no pecamos. ¿Por qué? Porque no queremos dañar nuestra alma, no queremos dañar nuestra vida, porque necesitamos vida para servir a Hakadosh Baruj Hu. Pero en realidad el temor, así explica el Ranjar y dice lo siguiente. Actuar con irresponsabilidad implica dos cosas distintas. Por un lado está la situación misma del peligro en la que el individuo se mete. Peligro que podría costarle la vida. O sea que hay situaciones, no es que Dios lo metió a la persona en eso, sino que él se metió en esa situación.
Pero además de eso está el problema moral que la persona se mete justamente por haberse expuesto a ese peligro. Al ingresar a una situación de peligro contra la voluntad de Dios, el individuo se está condenando moralmente a sí mismo. Mithayev benafsho, de tal modo que no puede imputarle a Dios o a otro factor externo el daño o la muerte que sufra. Este en realidad es un castigo que él mismo se provocó justamente. Cuando vamos en la calle, confiamos en que Hakadosh Baruj Hu nos protege. Pero si alguien se incluye en una situación de peligro, lo que le pasa es consecuencia de su propia imprudencia. Este en realidad es un castigo que él mismo se provocó, porque pecó al no cuidarse. Por lo tanto, él mismo es moralmente responsable de su daño o halbeshulon, de su posible muerte. Dios guarde. Pero en realidad el temor prudente, correcto, que los sabios elogiaron, es aquel que se fundamenta en la sabiduría, no un miedo irracional, sino un temor a Hakadosh Baruj Hu. Las palabras del rey se acatan. ¿Por qué? Porque todas las instrucciones que Hakadosh Baruj Hu nos da en la vida es precisamente para preservar nuestra vida. La única forma de que un padre cuida a su hijo, de que una madre cuida a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, es a través de la instrucción de Hakadosh Baruj Hu. Si vamos a un lugar peligroso y nos dicen, por aquí, por aquí, por aquí es, y la persona quiere irse por otro lado, entonces está expuesta al peligro. Pero la instrucción nos ayuda a ir por el camino correcto para no exponernos al peligro. Un matrimonio que no esté fundamentado en el temor a Dios corre peligro. Una persona que quiera prosperar en la vida, pero no confía en Hakadosh Baruj Hu y no obedece a Hakadosh Baruj Hu, su vida y sus finanzas están en peligro. Hoy en día, ¿cuántos hijos están en peligros porque sus padres los exponen al peligro, a toda clase de inmoralidades, idolatrías y tonterías? ¿Por qué? Por no tener la instrucción correcta, en el momento correcto y en la vida, porque no se preparó para ello. Es respecto a este tema, la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría es Jotma, se refiere al conjunto de conocimientos sobre la realidad. La inteligencia, Zeher, a la capacidad para analizar e interpretar la realidad. Tenemos entonces el conjunto de nuestra vida. Conocimientos sobre diferentes asuntos de la vida. Pero la capacidad de interpretar esos conocimientos es lo que nos lleva a tomar decisiones correctas. Analicemos que la mayoría de nuestros errores en la vida es por estos dos factores. Decisiones incorrectas, a destiempo. Tal vez la persona se involucró a destiempo con su pareja. O tal vez nunca se preparó. ¿Qué sé yo? Pero siempre hay oportunidad de corregir en este tema. Son estos dos factores los que deben determinar qué tanta prudencia y precaución debe tenerse en la vida. Pues la sabiduría y la inteligencia son esos dos fundamentos que nos ayudan a tener prudencia, a decidir correctamente y qué es apropiado hacer o no hacer en determinado momento, qué corregir y qué no corregir, qué preservar. Es respecto a este temor que el versículo declara: el inteligente observa el mal y se oculta, pero los tontos lo traspasan y son castigados. Dice el Proverbio 22:13. Otro consejo nos dice el rey es lo siguiente: mira al tonto que ve a la mujer ajena y va tras ella. No sabe que va a un pozo. Ver el mal, alejarse del mal.
Un día le dije a alguien que me dijo, pero tu Torah es verdad. Y la de Hakadosh Baruj Hu, claro que sí. Mira los problemas que tú has tenido en la vida. Ha sido por seguir instrucciones correctas. Eso es para que tú puedas pensar y decir, oh, tengo que alejarme entonces de esa clase de vida. Nunca Hakadosh Baruj Hu desea que nosotros tengamos una vida desastrosa. Pero sí tenemos que tener conciencia de algo. Que Hashem nos mandó a este mundo para corregir. Y escuché este concepto que es novedoso. Tal vez lo hemos escuchado en otro momento, pero es novedoso de cierta manera. Y es que nadie somos inocentes. Ninguno le ha pasado cosas porque simplemente se equivocaron y nos cayó a nosotros. Para nada. Vinimos a corregir cosas de este mundo, de esta vida y de la vida pasada. Y todo lo que nos pasa es justo. ¿Por qué? Porque hace parte de esa corrección. Lo que aparentemente es injusto que nos pasa, seguramente era una deuda de la vida pasada. Por ejemplo, os cuento una historia del Baal Shem Tov. Un día, un hombre va y le dice al santo Baal Shem Tov, el gran Hasid, el Rebbe, y le dice que su situación era precaria. ¿Qué hacía? El Rebbe le dice que no entiende qué pasa con la vida. Entonces le dice, el Rebbe lo manda a un lago. Ve a ese lago y observa lo que pasa ahí. El hombre se va, palabras más, palabras menos, se va y observa. Resulta que un hombre llega y es acaudalado y se baña en el lago y pone sus pertenencias a un lado, se viste y se va y deja una bolsa llena con monedas de oro. De repente llega el hombre toma las monedas, lo dejó abandonado, pero está ahí observando y después llega otro y después llega el primero y le dice al segundo que ha llegado, ¿dónde está mi moneda de oro? Yo no tengo nada. Lo golpea y se va. Y el segundo se va golpeado. El hombre va donde el Baal Shem Tov y le dice todo lo que observó. El Baal Shem Tov le dice, te voy a explicar. El primer hombre que llegó fue tu socio en la vida pasada. Y te robó precisamente la cantidad de dinero que ahora tienes en esa bolsa. El segundo hombre. El segundo hombre, perdón. Y el otro, el que fue golpeado, fue el juez, que a favor de este hombre que abandonó la bolsa, que lo golpeó, era el juez. El primero era el socio y el segundo era el juez. Por eso fue golpeado, porque merecía ser golpeado en este mundo. Ahí tienes tu pago. Cuando a alguien de repente se le pierde algún dinero y no lo botó en la calle y alguien se lo encontró, no crea que se lo encontró a alguien que no lo merecía. Se lo encontró a alguien que tal vez lo debías con esa persona. Todo lo que nos pasa no es casualidad. No es casualidad que vosotros me estéis escuchando esta noche. Tampoco es casualidad. Etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener conciencia de corrección. Entonces, si vinimos a corregir, ¿qué hace la gente despistada mirando para el techo? Perdiendo el tiempo en tonterías, aumentando pecados y pecados y pecados. ¿Qué hacen las parejas peleándose? Cada minuto no lo podemos recuperar. El día de hoy no lo podemos recuperar. ¿Qué hacen las parejas peleándose cuando tienen una vida que corregir? Cuando vayamos y nos presentemos ante Hakadosh Baruj Hu y esta casa en la que vivimos vaya bajo tierra y el alma que está aquí vaya y se presente delante de Hashem, Dios nos va a preguntar qué hicimos con nuestra vida. No va a pedir cuenta de cada minuto y minuto de vida. La esposa que te di, el esposo que te di.
¿Se perdonaron o se lo mantenían peleando? Porque yo los mandé fue a corregir, no a que se pelearan. Pero es que me hizo, pero es que me hizo, pero es que me hizo. Eso es lo que hay que pensar. Por otro lado, hay que cuidar la vida. Porque mientras mantengamos esta vida aquí, podemos y tenemos opción de corregir. En otras palabras, le dije una vez a los estudiantes, estaban presentando una recuperación que la habían perdido muchas veces. Y el plazo era hasta las 6 de la tarde. Me dijo, profe, ¿hasta qué horas tenemos tiempo? Hasta las 6 de la tarde. Por favor, danos un momento más, que yo no tengo más tiempo. Presentaron, todos perdieron otra vez. Danos la última oportunidad, no puedo leer. ¿Por qué? Tengo el carro en el parqueadero. ¿Cuánto vale la hora? Todos recogieron dinero y pagaron esa hora. Dios nos da tiempo. Tiempo para corregir nuestra vida, nuestras virtudes, nuestras cualidades. El miedo es una consecuencia del abandono. ¿El abandono de quién? Pues también en la parte de la niñez se creó esto. Por eso mucha gente no puede tener fe en Dios, porque nunca tuvo una cercanía, una conexión afectiva con su papá o con su mamá. Pero hoy tiene que saber que es diferente con Hakadosh Baruj Hu. Ese abandono espiritual, ese alejamiento espiritual, ese abandono que la persona tiene consigo mismo, no le permite acercarse a Hakadosh Baruj Hu. Dios nos dio instrucciones solo para vivir mejor en este mundo. Así que tenemos que confiar en Él. Pidámosle a Hakadosh Baruj Hu, ayúdame a confiar. Cambiemos las conductas, cambiemos el formato. No pretendamos ver resultados distintos si hacemos lo mismo. Eso nos ayuda cada día más. Y poco a poco vamos creciendo de estrategia. Dentro de 8 días miraremos sobre los miedos irracionales de estrategia. Gracias por haber venido. Voy a parar la grabación y vamos a tener una serie de preguntas, unos minutos. Y hemos terminado el día de hoy. Espero que hayamos aprendido. Y bueno, gracias por haber venido, los que también escuchan. O Dulan Equito, que Dulan Hastoy, a través del video que queda grabado. Que sea tan ismaya, que puedan ser bendecidos también. Que este shiur también sea sejud para todas las personas que están de FUA. Y sea bendición para mi familia y nuestra descendencia. Muchas gracias por haber venido.